Continuamos en la carta de los Corintios. En el versículo del 4 en adelante hasta el versículo 16 podemos leer. Entonces dice así: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegamente en la oración, y volveos a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, aquí se está hablando de que a ellos le habían preguntado a Pablo que qué podían hacer ellos en cuanto a estas cosas, si ellos podían volver a tener el sexo, que si ellos podían, porque claro, cuando ellos llegaron no sabían qué hacer, porque se le está llamando a santidad. Y entonces, pues, ¿qué pasa si nos unimos en el sexo? No, si ya no vamos a tener más sexo y aquello, porque entonces Pablo le enseña que la mujer no tiene potestad, o sea, la mujer no se puede negar al marido, porque no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Igualmente que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y por eso dice: no os niegue el uno al otro. Sino que si hay algún acuerdo para ocuparse de la oración, para dedicarse a ayunar y a orar, pues sí, entonces se puede separar por unos días, de acuerdo al propósito que ellos tengan. Después que pase su día de su propósito, vuélvanse a unir, dice Pablo, en uno, para que no vaya a ser que Satanás los tiente a causa de sus deseos. ¿Ve? Entonces, de no tener continuación, o sea, poderse contener la persona y entonces tenga que cometer alguna falta sexual. Y entonces, por eso Pablo lo dice, que no neguéis. Pablo no está. ¿Qué pasa? Que hoy en día, en algunas sectas religiosas, separan a las personas, ¿ve? Y no toman en cuenta esa escritura. Que Pablo no está diciendo, ahí le está hablando a los matrimonios que están, tanto a los que están unidos en matrimonio, como también a los que son unidos juntos, que el hombre y la mujer son creyentes. Y también le está hablando a los que viven que son mixtos. ¿Cuáles son los que son mixtos? Bueno, los matrimonios mixtos es que uno es creyente, el otro no es creyente, uno creyó, uno le llegó el evangelio y lo aceptó, el otro todavía no lo aceptaba. Entonces por eso Pablo dice: no os neguéis el uno al otro, sino que continúan la vida allí. El mismo Pedro lo escribe también, que dice que la mujer sabia debe de ataviarse con una manera humilde, obediente a su esposo, y ganarlo para que cuando le vayan a hablar del evangelio ya él esté más bien convencido de ver el testimonio de su mujer, igualmente el hombre. Entonces ya se van a ganar, porque aquí mismo aparece en la escritura que el hombre no sabe si va a ayudar a hacer salvo a su compañera, o su compañero va a creer más adelantico, o su compañera, no se sabe. Entonces, por lo tanto, Pablo no les niega que sigan viviendo en la intimidad, que ellos pueden seguir, que no se niegue el uno al otro. Entonces, vemos en el 6 que dice: mas esto digo, que por vía de conciencia, no como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueren como yo,
Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, que Pablo pues quiere aconsejar ahí que bueno, si el hombre no tiene mujer, pues bueno, y no le hace falta mujer, o la mujer no le hace falta hombre, pues bueno, que se quede sin casarse, quede sin unirse. Porque ¿qué pasa? Es que Pablo quiere decir que los problemas matrimoniales siempre los hay, así existen las discusiones, entonces él quiere evitarlas, porque no hay matrimonio casi que no tenga discusiones, que no a veces estén así, y por esa misma cosa dice no niegue el uno al otro, porque a veces cuando hay algunas pequeñas discusiones entre las parejas, entonces ya esa parte sexual también el uno al otro se niega, y entonces dice que no lo hagan porque de negarse el uno al otro, porque no ni el hombre ni la mujer tienen potestad sobre su propio cuerpo, sino cada uno, si es el hombre, pues la mujer tiene la potestad sobre el cuerpo del hombre, y si es el hombre, pues tiene la potestad sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, por eso Pablo, o sea, dice que no se niegue porque, o sea, no vaya a ser sino por cosas espirituales, solamente por cosas que va a ser por dedicarse a la oración, dedicarse al ayuno y eso. Entonces, pues, se va a apartar de las cosas para consagrarse al Eterno, pero es por unos días, por unos momentos. Entonces, después vuelve a ser unir. Y entonces aquí quien dice que quisiera más bien que a los que están solteros, a los hombres que no tienen, que se quedaran como él, pero él dice, no, pero es que ¿cómo se van a quedar? Por otra parte también él se da cuenta que cada uno no tiene la misma potestad sobre su mismo cuerpo, porque unos tienen de una manera y otros de otra. Entonces unos se pueden resistir, otros no se pueden resistir, y entonces por eso es mejor que cada uno tenga más en su propia mujer. Entonces por eso dice Pablo que como cada uno tiene una manera de ser, unos de un modo y otros de otro. Digo pues a las solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Pablo era viudo, según lo que está diciendo ahí. Pero si no tienen el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si la persona no tiene el don de contenerse, el don de contenerse es que él puede dominar esa parte, que él la domina y no se deja dominar de ella, pero entonces cuando estas cosas, porque es que el hombre es creado, el hombre y la mujer son creados para reproducirse, y entonces hay el sentir tanto en el uno como en el otro, porque eso lo existe en todo, está en los animalitos, existe eso, el deseo sexual y ahí en el deseo, pues ahí está la reproducción. Entonces, dice aquí en el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces aquí nos habla la palabra de que dice que a los que están unidos en matrimonio. ¿Quiénes son los que están unidos que habla aquí? Son las parejas que están unidas, que ambas son creyentes, que los dos son creyentes. Entonces ellos están unidos por el Señor. Y entonces digo yo, por eso es que dice Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, porque Él es el que manda en esa pareja. Él es el que ordena, no es el pastor, no es esto, no, es es el Eterno. Por eso el mandamiento es del Eterno. Ahora, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, hay el mandamiento para los que están unidos en matrimonio, dice que la mujer no se vaya a separar del marido. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
que a veces la mujer quiere separarse del marido. Un ejemplo, eso lo dice en el libro de Marcos 10, versículo 4, que si la mujer, voy a leerlo acá, libro de Marcos. La Biblia es muy fina, se pegan mucho las hojas, entonces bueno. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió estos mandamientos, pero en el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Está hablando para los que están unidos en matrimonio. No hay separación, no hay divorcio. No hay divorcio para los que están unidos en matrimonio, que son ambos creyentes. ¿Por qué no hay divorcio? Porque ambos tienen los mandamientos de Dios. Y entonces tanto el hombre tiene mandamientos de Dios como la mujer tiene los mismos mandamientos de Dios. Entonces no hay separación. Ahora bien, libro de Mateo 5:31. Mateo 5:31. 5:31. Estaba leyendo una escritura también en 19:7 que también nos habla de la misma enseñanza en el libro de Mateo 19:7. Y aquí 5:31 dice de la siguiente manera: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer no sea por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuréis, sino. Entonces, aquí nos habla de que cualquiera que repudia a su mujer, porque aquí están las intenciones del corazón del hombre. Entonces, cuando el Eterno va a hacer, al Eterno no lo van a engañar, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, de eso también segará. Entonces, en esta escritura aparece también que sí, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie
a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue en el antiguo pacto, en donde aparece la Torá en Deuteronomios capítulo 22, donde habla de repudiar y de dar carta de divorcio, pero por causa de fornicación. Es la única manera que el hombre puede darle carta de divorcio a la mujer si ha habido la falta, que haya habido desagrado en cuando él se llegó a ella y no la halló virgen. Entonces ahí le puede dar carta de divorcio por causa de fornicación. Pero de resto, si es por otra cosa, no la puede despedir, no le puede dar carta de divorcio. Y hay otra escritura que dice que si la mujer se separa del marido, debe quedarse sin casar, que es la que estamos leyendo. Pero dice que si la mujer se separa del marido para casarse con otro, entonces ella comete adulterio. Ella comete adulterio, y el que se casa con ella comete adulterio, porque ella le pertenece al hombre al hombre que le fue dada y al hombre que estuvo con ella en su virginidad. Entonces, el que rompió esa virginidad de ella le pertenece a ese hombre, ella está ligada a la vida de ese hombre, porque eso lo dice la palabra, que la mujer está ligada a la ley del marido mientras éste vive. No se está hablando de que se liga es por la ley de la presbitura, eso no lo hable usted ni lo crea, porque eso no es así. La mujer se liga al hombre cuando tiene la relación sexual, que hacen la relación, entonces pasa la mujer a ser una sola carne con el hombre, ¿entiende? Entonces está establecido que al unirse ambos pasan a ser una sola carne. Por eso es que dice en Corinto, no unáis con una ramera, porque no sabéis que sois un solo cuerpo con ella. Porque está establecido que por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo acabamos de leer. Entonces, dice que si la mujer se separa del marido para irse a casar con otro, entonces comete adulterio. Y si el hombre, fíjese bien, si el hombre deja a la mujer, porque es que a Elohim no lo puede engañar nadie, él conoce la intención del corazón del hombre, él conoce las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que él sabe quién fue el culpable en el hogar, porque en el hogar los que saben son los que están dentro del hogar, que es el hombre y la mujer. Las cosas del hogar, por cuál es la razón, cuál es el culpable. Elohim sabe cuál es el culpable. Ahí, entonces a él no lo pueden engañar. El hombre puede mentirle a la ciudadanía, él le puede mentir a los pastores, él le puede mentir al grupo de ancianos, él le puede mentir a los hombres, pero a Elohim no le puede mentir, porque Elohim conoce los pensamientos, él conoce la intención del corazón. Y a veces si el hombre lo hace porque de hastiar a la mujer, porque él está enamorado de otra mujer nueva, entonces quiere ponerle la mano a la otra, pues entonces se hace y busca la manera de dejar a la mujer para casarse con otra. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces queda la mujer sin el varón, y entonces ella va a tener los deseos y resulta que ella se va a buscar a otro hombre y entonces comete adulterio, la hace que cometa adulterio. ¿Quién la hace que cometa adulterio? El hombre que la está dejando, el que la tenía por esposa. Si la mujer se separa del marido, la ley de Dios es que debe de quedarse sin casar. ¿Quién? La mujer que está unida, el matrimonio. Los que están unidos, ¿quiénes son? Los que están unidos por el Señor.
son cuando los dos son creyentes, entonces están unidos por el Señor, porque tanto el hombre como la mujer tienen la ley de Dios. ¿Ve? Entonces ellos están unidos y para ellos no hay divorcio. Por eso es que dice, si la mujer se separa del marido, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué? Porque ellos están bajo los mandamientos del Eterno, en la orden del Eterno. Ahora bien, analizando la otra parte, que es aquí que dice, en el verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Aquí aparece el matrimonio mixto. Este matrimonio mixto es que si alguno tiene mujer que no sea creyente, pero ella consiste en vivir con él, está de acuerdo con vivir con él, dice que el creyente no debe de abandonarla. Igualmente habla que si el hombre tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone, no se separe de ella. ¿Por qué pasa ahí? Entonces, no es que tiene que separarse, como hay algunos que han enseñado que tienen que los separan, que no pueden tener relaciones sexuales, que eso no está en la palabra. Aquí manda es que si hay consentimiento, dice que no se separe, que no deje al incrédulo, sino que se mantenga con él allí. ¿Por qué? Vamos a ver que por qué razón. Dice, y ahí lo hemos visto, este es otro tipo del matrimonio. ¿Qué sucede? Que los evangélicos toman las escrituras y todo lo hacen de una sola forma. No hay diferentes cosas. Por ejemplo, están los que están unidos del matrimonio, para ellos no hay divorcio, pero para los mixtos sí hay divorcio. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Y dice, y a los demás yo digo, no el Señor, no lo está diciendo el Señor, no es una orden de Dios, sino es una orden que se va a dictar, que la va a dictar Pablo. Y dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Fíjese bien que es muy diferente el versículo 12 con el versículo 10 y 11, porque dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. En este matrimonio, el que manda es Elohim. ¿Ve? El Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y el 12 pasa a ser a otro matrimonio, pero diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué dice de los demás? Para los demás no está el mandamiento de Dios ahí. Ahí no hay mandamiento de Dios. Ahí lo que se va a dar es una sugerencia de Pablo, que dice aquí, y a los demás yo digo. ¿Por qué Pablo dice que él lo dice y no lo dice el Señor? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone, no la abandone. Pero el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otro modo vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjese bien, la familia entonces adquiere la bendición, adquiere que
ellos pasan a tener promesas de Dios y pasan a santificarse, también los hijos de las parejas mixtas. Ahora, ¿qué dice? Pero si el incrédulo se separe, sepárese. Aquí está el divorcio. Pero si el incrédulo ya es parte del incrédulo, el incrédulo no está de acuerdo en vivir con esa persona que sea creyente y quiere separarse porque para él es incómodo y él no está de acuerdo, entonces, si quiere separar, sepárese, fíjese bien. Pero a los incrédulos, pero si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz lo llamó Dios. Entonces, bien, voy a analizar con esto, analizar las enseñanzas que hay en parte de la gente que predica el Evangelio, que no se dan cuenta de estas escrituras, cómo está detallada, cómo está por lo menos expresada en sus partes para que se hagan. Pablo dice aquí, y a los demás yo digo, si el incrédulo se quiere separar, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sometidos a esto. ¿Por qué no está sometido? Porque ellos tienen el mandamiento de Dios, lo tiene el creyente, pero el incrédulo no tiene los mandamientos de Dios. El mandamiento está en el creyente y él es el que tiene que guardar la palabra. Entonces a él se le dice, quédese, aguántese, no se separe de su marido o no se separe de su mujer si hay un consentimiento. Ahora el incrédulo no está de acuerdo, sepárese. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún compromiso ante Dios hay con el incrédulo. Entonces usted dirá, pero bueno, si ellos son casados, si a ellos los casó la prefectura, ellos son casados, porque eso es lo que miran los evangélicos, el papel de la prefectura. Ah, no, que son casados. No, ellos están legales, están casados. No, si el uno es creyente y el otro no es creyente, no están unidos por el Señor, no están, y no están legales ante Dios. Hay una diferencia, que hay un incrédulo y un creyente. Hay un yugo desigual allí, el cual no se quiere que se haga, que sea. Pero ¿qué pasa? Que Pablo, por eso dice, digo yo, mas no lo dice el Señor. El Señor no manda que se separe. El Señor no manda a que continúen viviendo, sino en el libro de Ageo dice que no toquéis lo inmundo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se está dejando, es por un acuerdo, pero usted va a decir, pero bueno, estos son casados, estos tienen la partida del acta de matrimonio, ellos se casaron, ellos los casó el prefecto, hicieron grande fiesta cuando se casaron, los casó el pastor y todo eso. Pero si los casó en una forma que uno es creyente y otro no es creyente, él está uniendo un yugo desigual. Él no está haciendo, el pastor no está uniendo lo que Dios ha unido, sino es una unión que la está haciendo él, más no la está haciendo Dios. Entonces, por eso, si el incrédulo se separa, ¿qué dice acá? Sino que, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre. Servidumbre es esclavitud. En semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Ahora, porque el que sabe por qué, dice aquí, ¿por qué? ¿Qué sabes tú
oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? El versículo 16. Por la razón que Pablo decía, lo digo yo, mas no lo dice el Señor. ¿Pero qué? ¿Por qué quería Pablo que se aguanten? ¿Por qué quiere? Porque no se sabe si más adelantico el incrédulo también es añadido a la salvación. Y la mujer o el hombre incrédulo pueden ser añadidos. Entonces por eso es que dice que se espere, que se aguante. Pero ahora si no hay conveniencia ahí, no hay comprensión y ya hay problemas y el incrédulo quiere separarse, huélese. No hay compromiso. Pero usted dice el acta de matrimonio, eso no vale nada. Ese es un papel que no vale nada. Ante Dios eso no le vale para nada. Esas cosas que los pastores están pidiendo, el acta de matrimonio, para bautizar a veces a una persona, esos son los ignorantes. Esos son los que no saben cómo le van a estar pidiendo un papel del matrimonio si el mundo está en manos de Satanás, si el reino del mundo, el reino está gobernado por Satanás y las autoridades que hay ahí son de Satanás. ¿Cómo va a estar yendo a legalizar y que a tener una partida de un acta de matrimonio para poder ser bautizado, para poder ser aprobada la fe, para poder justificarse ante Dios? No, lo que nos justifica ante Elohim es nuestra fe, nuestra creencia, que seamos creyentes en Elohim para salvación, porque Él nos está regalando la vida. Y entonces los pastores ponen tropiezo. Aquí aparece esta pareja que son los mixtos, que dice a los demás. Son personas que también pueden estar casados por las leyes mayores del mundo, pero eso no tiene nada que ver. Llegan al Señor. Y si el uno es creyente y el otro no quiere creer, bueno, y se quiere separar el incrédulo, dele carta de divorcio, dele plan, dele que se vaya porque no tiene ninguna obligación. Cuando dice que no tiene ninguna obligación en el Señor es porque no hay nada puesto por el Señor allí para ellos. Nada, por eso Pablo dice, digo yo, no lo dice el Señor. Si un hombre tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir, no se separe. ¿Por qué causa? Porque hay que esperar a ver si se convierte, porque ¿qué sabes tú si puede ser salva tu mujer? ¿Qué sabe mujer si tú puedes ser salvo a tu marido? Entonces por esa causa, como para ayudar al incrédulo a que entre también, entonces se le guarda de no separarse de él, a esperar que a veces se convierte al Eterno. Y porque, era hasta el 16. Entonces, ahí lo vemos claramente, esta parte de lo que nos habla acá. Si los pastores se dirigieran por acá, por las escrituras y miraran aquí, se dan cuenta que hay dos maneras en el matrimonio. Los que están unidos por el Señor y los que no están unidos, pero ellos pueden estar casados por la prefectura juntos. Ellos pueden llegar del mundo casados. Tanto el uno como el otro. Llegó la pareja aquí, se convirtió completo a la pareja del hombre y la mujer, y ellos están casados por la prefectura. Eso no tiene nada que ver. Ellos ya son casados y están viviendo. ¿Por qué? En el casamiento es en la unión. Entonces, como dice, pero ¿qué pasa? Que ese matrimonio fue unido por el Señor. Lo unió el Señor, y lo que Dios une no lo debe separar el hombre, porque no hay ley de separación para los que están aquí, los que están unidos, lo que dice en el versículo 10 de 1 de Corintios, versículos 10 y 11. Por eso es que dice que la mujer, si la mujer quiere dejar a su marido, debe dejar de quedarse sin tener más hombres, porque a veces cree la mujer que
como no hay conocimiento, como no tienen conocimiento, creen que con salir y tener la relación con otro hombre por ahí escondida y tal, bueno, pero yo no estoy viviendo con él, yo no me casé con él, yo solo salgo y por lo menos tengo un rato de estar con él y con el hombre o el hombre está. No, ya está formando una carne con ella, ya está formando un cuerpo con él, ya lo formó al tener una relación, ya formó un cuerpo con él, ya pasa a ser de ese hombre. Y entonces, si ya ella tenía un hombre y tiene el otro, es una ramera. ¿Qué es una ramera? Porque una ramera es que tiene varias ramas, un árbol de varias ramas, entonces ya es porque tiene al uno y tiene a otro. Entonces no puede haber rameras en el pueblo del Eterno. Por eso es que dice que los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los ladrones, los estafadores, que habla en el mismo Corintios 6, 9, dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo dice que no nos engañemos, que todo lo que el hombre siembra, de eso también segará. Habla en el libro de Gálatas. Entonces, ¿qué pasa? Entiendan esto, pastores, para que no hagan lo que están haciendo. ¿Ustedes alguna vez han detenido a alguna persona que tiene el deseo de entrar al reino, de entrar y ser bautizado y eso, y le han impedido el bautismo por causa de no tener un acta de matrimonio? Su culpa. Dice que los pastores tienen que dar cuenta. Te va a dar cuenta por esto. ¿Por qué? Porque no estaba establecido eso, que fuéramos al mundo. Que vaya usted para que lo arregle a Satanás y después si viene con lo que Satanás le dio para que venga a ser justificado ante la presencia del Eterno, ¿no? La palabra en el libro de los Romanos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y a los que antes conoció, a estos también llamó. Y si una persona tiene el llamado de Dios y llega a una congregación y ahí le impiden para ser bautizado, para acomodar la vida en el Señor, no lo puede acomodar porque no tiene un acta de matrimonio, lamentablemente ese pastor no sabe nada de las cosas del Elohim. No sabe nada. Trabaja para una institución, pero no trabaja para el reino de Dios. Entonces, aquí lo dice, aquí nos enseña la palabra. Nos enseña lo que nos dice. Entonces, fíjese bien, en manos de quién está en los reinos de la tierra, en manos de Satanás. Los pastores no lleven otra vez a la gente al reino de Satanás, sino que nosotros hemos ido, libro de Colosenses, de Colosenses 1:13, dice que somos trasladados. Entonces bien, que el Eterno los bendiga, que la gracia del Todopoderoso esté con nosotros. Entonces, más adelante vamos a hablar del divorcio. Entonces, por hoy dejémoslo hasta acá, para que el video no se nos haga muy largo.